Bueno, ahora para terminar esta parte de la resistencia lineal, vamos a encontrar ecuaciones para el alcance en un medio lineal. Bueno, esto es muy parecido a lo que alguna vez hicieron cuando analizaron el tiro parabólico en sus clases de mecánica anteriores a esta. Si recuerdan, pues el tiro parabólico, graficando y contra x, por ejemplo, pues es una parábola, justamente. Bueno, en este caso supongamos que la dibujo mejor. Es una parábola simétrica y aquí donde corta, bueno, matemáticamente se sigue por acá, pero físicamente el objeto cae en el suelo en este punto que es el alcance. Vamos a llamarlo alcance en el vacío cuando no hay resistencia del aire. Si se acuerdan de sus clases, la resistencia en el vacío es 2 veces la velocidad inicial en x por la velocidad inicial en y sobre g. Bueno, en este caso, lo que obtuvimos en los videos anteriores es cómo caracterizar el movimiento del objeto cuando hay resistencia del aire como un vector que tiene componentes x y estas x y y son las funciones que obtuvimos en los videos anteriores. Bueno, la x, lo recordamos, era velocidad inicial en x por este parámetro tau por 1 menos la exponencial a la menos tiempo sobre tau. La y, aquí voy a hacer un pequeño cambio porque en los videos anteriores me convenía considerar la y positiva hacia abajo, pero aquí estoy considerando la y positiva hacia arriba, así que va a haber un cambio de signo. La x sigue positiva hacia la derecha, pero bueno, la y positiva hacia arriba me genera esta ecuación ligeramente diferente, nada más en el signo, pero es la velocidad inicial en y más la velocidad terminal de la que hablamos en los videos anteriores por tau por 1 menos la exponencial y luego menos la velocidad terminal por t. ¿Cómo obtuvimos en mecánica vectorial la ecuación para el alcance? Pues básicamente lo que se hace es, se resuelve el tiempo, o sea, se despeja el tiempo de la ecuación de x y luego ese tiempo se despeja y se sustituye en la ecuación de y. Eso es lo que aquí vamos a hacer. Entonces, mágicamente, porque tampoco tiene caso estar haciendo todo el álgebra, pero supongamos que ya llegó un mago y ya les dijo que al hacer eso, la y, que ahora es función de x más bien, es lo siguiente, es la velocidad inicial en y más la velocidad terminal sobre la velocidad inicial en x por x más la velocidad terminal por tau por el logaritmo de esto, que es 1 menos x bx0 y tau. El logaritmo viene de que al despejar t de la ecuación en x, pues en algún momento para sacarla de aquí hay que aplicar el logaritmo. Bueno, entonces, esta ecuación de aquí, si yo la grafico, voy a subir un poquito, pues se va a ver diferente al caso en el vacío, ¿no? Aquí está la y, aquí está la x. Les decía que el caso en el vacío es una parábola simétrica, donde aquí está el alcance en el vacío. Y en este caso voy a tener algo diferente, tal vez algo así, en donde hay una asíntota vertical, que es este parámetro que habíamos visto cuando analizamos la parte horizontal, velocidad inicial en x por tau. Digamos, es hasta donde va a llegar en el límite en el que el tiempo es igual a infinito, pero el corte es acá, este es el alcance ya con resistencia lineal. Entonces, este alcance con resistencia lineal es la posición final y coincide con que y vuelve a ser igual a 0, ¿no? Y es igual a 0 al inicio y también aquí al final. Entonces, vamos a aplicar eso en la ecuación que obtuvimos de la y. Si igualo esa y a 0, pues es una ecuación trascendental, o sea, simplemente le voy a poner aquí que todo esto sea igual a 0. Y esta ecuación no se puede resolver analíticamente
Así que podemos hacer, ya sea resolverla numéricamente o considerar aproximaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que el efecto de la resistencia del aire es muy pequeño. Esta es una aproximación. Resistencia pequeña. Si recuerdan, el valor, por ejemplo, de la tau, de esta tau que estamos considerando acá, era m sobre b. Y en b, en este parámetro, es donde está la información de la resistencia del aire. O sea que si es muy pequeño este parámetro b, significa que la tau es muy grande. También, entre más grande sea la velocidad inicial, pues menor, digamos, será el efecto en el movimiento, ¿no? Entonces, que la resistencia sea pequeña en general va a significar que la tau y la velocidad inicial en x son grandes. Bueno, entonces para esto vamos a utilizar, cuando hacemos aproximaciones donde le añadimos algo pequeño a una cantidad, pues usualmente se refiere a hacer expansiones en Taylor. Aquí lo vamos a aplicar sobre el logaritmo en esta ecuación, así que recordamos que la expansión en Taylor de esta función de logaritmo de 1 menos algo muy pequeñito va a ser menos ese epsilon más 1/2 de epsilon al cuadrado más 1/3 de epsilon al cubo y así. Entonces, en este caso, bueno, teniendo esta ecuación en mente, aquí está. Bueno, al final me queda, bueno, lo voy a volver a escribir aquí y tendría lo siguiente. Tengo la velocidad vertical inicial más la velocidad terminal, velocidad inicial en x. Ahora ya estoy considerando esta x que estaba acá, esta. En el caso en el que estoy analizando el alcance, pues esa x se vuelve justamente la r, ¿no? El alcance que quiero calcular, menos los demás términos. Ustedes pueden ir copiando también para que no se pierdan. Nuevamente sustituyo el logaritmo aquí ya lo estoy sustituyendo por la expansión. Entonces sería lo siguiente, lo pueden comprobar. Aquí está la parte de la epsilon cuadrada. Esta es la velocidad inicial en x por tau al cuadrado más 1/3, no todavía, aquí lo puedo seguir, 1/3 de la r por este mismo término al cuadrado y hasta ahí le podemos cortar y esto es igual a 0. Bueno, de aquí vemos que tengo un término de velocidad terminal por r y tengo este otro término, bueno, velocidad terminal por r sobre bx0 y este término pues es lo mismo también, entonces se cancelan estos dos. También recordamos que la velocidad terminal sobre tau, cada uno de estos tenía su expresión. Si recuerdan de los videos anteriores, la velocidad terminal era mg sobre b, la tau era 1 sobre tau es b sobre m, y pues esto nada más me queda como g. Entonces terminamos con algo como esperábamos, que tiene la parte ideal, la misma expresión cuando no hay resistencia del aire, pero tiene otra cosa. Tiene esto que le está quitando alcance, como debe de ser también, y va de esta forma. Bueno, este es un término que en general va a ser pequeño. Así que, bueno, como primera aproximación, podemos más o menos decir que la R, esta R, va a ser más o menos igual al caso del vacío, o sea, esto. O sea, el alcance cuando no hay resistencia del aire. Y para terminar, si sustituyo esto acá, y bueno, acá también,
termino con el siguiente resultado. El alcance va a ser más o menos, es una aproximación, el alcance ideal menos este término de 2/3 de Bx0 por tau por esta R, pero en una primera aproximación es la R en el vacío. O también lo puedo factorizar un poquito mejor, es la R en el vacío por 1 menos este término. Cuando ya le sustituyo nuevamente lo que vale la R del vacío. Entonces, bueno, aquí está. La importancia de la resistencia del aire está entonces indicada por esta razón, por este término de aquí, en donde estamos comparando. Usualmente siempre sirve comparar de esta manera. Simplemente vamos a llamarle a esta velocidad inicial en y, velocidad nada más. Entonces, cuando yo comparo la velocidad inicial del objeto con la velocidad terminal, pues tengo distintos casos. Por ejemplo, si esto es mucho menor que 1, significa que tengo un efecto pequeño de la resistencia del aire. Si esto es mayor o del orden de 1, entonces ya tengo un efecto importante de la resistencia del aire, efecto importante. Y la aproximación que acabamos de hacer entonces ya no es tan buena, ¿no? En general, cuando hacemos aproximaciones, no hay una frontera en donde diga de aquí a acá funciona y de aquí a acá no, sino que es gradual. Y entre más se aleje la aproximación del caso en el que funciona, pues los resultados siempre la pueden usar, pero los resultados van a ser cada vez peores. Bueno, esto es todo por la parte de la resistencia lineal.